Don Ricardo, muchas gracias por su presentación. Yo creo que tal vez es importante destacar acá que estamos iniciando con el área de gestión de calidad. La municipalidad hace, ¿qué? 2 o 3 meses, ¿verdad?, que ingresamos. No había como tal un área de gestión de calidad. Y me imagino que en muchas instituciones públicas, como la nuestra, pues es valiosísimo, ¿verdad?, que exista un área de gestión de calidad por muchas razones. Principalmente el tema del servicio al cliente que mencionabas. No solamente el cliente externo, ¿verdad?, como son los contribuyentes y todas las personas que nos visitan, sino también a nivel de cliente interno, que tenemos que trabajar mucho en ese aspecto. Comparto totalmente, ¿verdad? Comparto totalmente que tenemos que trabajar muchísimo en las instituciones públicas en general, en términos generales, para saber que somos un equipo, que no somos personas independientes, que no somos áreas que cada quien en lo suyo, punto, no, sino que somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Y que lo que afecta a uno nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, no es ese concepto de que, no, ese fue desarrollo urbano, no tiene que ver con patentes, o no tiene que ver con un servicio, con plataforma de servicios, sino eso es totalmente ajeno a mí, totalmente falso, ¿verdad? O sea, realmente a todos nos debe interesar el hacer el esfuerzo para mejorar la calidad, ¿verdad?, en todo sentido. Es que a veces creemos que la calidad está en un producto o está en un servicio nada más como tal, sino que es toda diríamos que en la infraestructura que tenemos alrededor de la municipalidad es la que tenemos que trabajar. Y independientemente si es Municipalidad del Guarco, de Cartago, de Alvarado, todas tienen que pensar en que el tema ha cambiado de muchos años para acá. No podemos seguir dando los mismos servicios que dábamos hace 20 años, hace 30 años. Tenemos que rejuvenecernos de todas formas, utilizar la tecnología, utilizar herramientas que hoy en día están a la vista y que podemos aprovecharlas, preparar nuestro personal, capacitarlo, recibir, por ejemplo, asesoría externa como esta, ¿verdad?, que podemos aprovechar con las universidades. De hecho, sea de paso, ¿verdad?, agradecer a la Universidad Florencio del Castillo por esto. Y esta ha sido, digamos, como el empuje o el inicio del área de nuestra área de gestión de calidad. Empezar con nuestra primera semana de la calidad. Parte de eso, para hacer conciencia de que tenemos que trabajar muchísimo en nuestros campos, en nuestras áreas, en todo lo que hagamos, para hacerlo verdaderamente con calidad. Aplicar mejora continua, utilizar las herramientas que se tengan que utilizar. Y eso de que tal vez yo no conozco sobre eso, no hay problema. Para eso está el área de gestión de calidad, para eso tenemos personas que nos pueden colaborar también, como en el caso de ustedes. Es muy valioso, de verdad, recibir a profesionales como usted, don Ricardo, a profesores, a licenciados, a personas que día a día preparan a muchos profesionales, esto hay que decirlo, ¿verdad? Están preparando muchos profesionales, yo soy docente, también sé lo que es eso, y sin duda alguna hay que felicitarlos y aplaudirles y hay que aprovechar ese conocimiento, ¿verdad? Realmente me agradó muchísimo su presentación. Quiero darle un reconocimiento por parte de la municipalidad, que es un certificado de agradecimiento. Este certificado de agradecimiento es la Municipalidad del Guarco, otorga el certificado de agradecimiento al licenciado Ricardo Rodríguez Calderón por su participación en la primera semana de la calidad, octubre de 2024. Con esto, entonces, yo sé que ahí los compañeros y los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live, le hacemos entrega de esto, don Ricardo, para agradecerle en nombre de la alcaldía y en nombre de toda la Municipalidad del Guarco, de todos los que colaboramos y trabajamos acá. De verdad que muchísimas gracias por venir y siéntese siempre en su casa. No, muchas gracias, don Heiner. De verdad, me es muy grato el reconocimiento que me hacen. Y también creo que de una u otra manera es una obligación de nosotros empezar a velar por
por sistemas como estos, como el municipio, ¿verdad? Que no solamente, porque a veces como ciudadanos tenemos una imagen equivocada de una municipalidad. A veces creemos que es recoger basura, a veces creemos que la gestión del agua, o a veces creemos que es solamente para cobrar impuestos, sino que esto va más allá. Y conforme pasa el tiempo, conforme vamos avanzando en nuestras vidas, ya los sistemas se van convirtiendo y tienen que irse transformando. Usted decía, bueno, ahora hay un departamento de gestión de calidad. Bueno, eso significa preocuparme por mi cliente interno y preocuparme por mi cliente externo. Capacitar a las personas. Ya los trabajos de las municipalidades ya son muy diferentes a como eran hace 30 o 20 años. Ya es muy diferente. Ya se viene evolucionando, se han desarrollado investigaciones y los resultados de todas esas investigaciones se están empezando a implementar en muchas organizaciones y como esta, ¿verdad? De verdad, para mí es un honor haber participado en esta semana con ustedes, en esta semana de la calidad. Y como bien lo decía Heiner, vengo en representación de la Universidad Florencio del Castillo. Excelente. Muchas gracias nuevamente, licenciado. Buen viaje de regreso a su hogar. Y muchas gracias para todos los que nos han acompañado en esta nueva entrega de la primera semana de la calidad. Muchas bendiciones. Gracias.